Hoy nos acompaña una mujer referente en el sector de la salud y el medio ambiente, la doctora María Neira, actual directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud. La doctora Neira es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Oviedo, especializándose en endocrinología y enfermedades metabólicas, salud pública y nutrición humana en Francia. Ha sido coordinadora médica de Médicos Sin Fronteras, viceconsejera de Sanidad y Consumo de España, presidenta de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, asesora de Salud Pública de Naciones Unidas y un largo etcétera. Por favor, doctora Neira, si es tan amable de subir. Muchas gracias. El pinganillo a lo hollywoodiano, sí. Buenos días a todos y un placer de nuevo ver caras, ver personas en 3 dimensiones, ¿no? Es un placer, pero que es debido a un gran esfuerzo que está detrás, y por eso quiero sumarme también a las palabras de nuestra presentadora cuando decía que si podemos estar todos aquí hoy es porque detrás hay un gran esfuerzo no solo de la sociedad, sino por supuesto de los sanitarios, a quien, como un sanitario más, pero que ya no está en la primera fila en los hospitales, quiero agradecerles, y desde aquí todo mi cariño, mi afecto y súper admiración y respeto a todos ellos. Así que empezando con ese reconocimiento a ellos que nos han permitido estar aquí hoy. Es un placer estar en una reunión, en un acto como este, donde se premia la innovación y la salud. ¿Qué más se puede pedir en tiempos como estos, tan oscuros, de que premie, de que triunfe, de que de nuevo estén al centro de todo lo que esta sociedad necesita, la innovación y la salud? Y si me lo permiten, hasta casi lo cambiaría, pondría salud e innovación, porque evidentemente lo que más nos motiva, lo que nos dirige y lo que de alguna manera tiene que impulsar cualquier estrategia y visión de una sociedad tiene que ser la salud, porque la salud no es solo la ausencia de enfermedad, como bien dice la definición de la Organización Mundial de la Salud, sino la ausencia, el entorno que te puede hacer sano mentalmente, físicamente, y además, y eso parece una utopía, pero que también las personas puedan ser felices. Eso ya sería como muy filosófico, pero ¿por qué no, no? Si nos vamos a proponer una sociedad que tenga un entorno, nuestro objetivo final tendría que ser ese. Acabo de volver de Glasgow, de la cumbre de la COP26, y se preguntarán qué tiene que ver esto con un acto como este, en el que, por supuesto, quiero agradecer también a los organizadores, a la Mutua Universal, algo que me interesa muchísimo, cómo es esa historia, cómo se gestionó, cómo se llegó a tener esa idea de crear una mutua, ¿no? ¿A qué responde? Creo que la historia nos puede dar lecciones interesantísimas, sobre todo en tiempos como este de cambio, de tener unas mentes muy abiertas y de seleccionar dentro de todas esas opciones que nos ofrece la sociedad lo mejor, lo que nos va a dar esos cambios que necesitamos estructurales. Estaba diciendo que vengo de la COP26. El mundo ha puesto sus ojos durante casi 2 semanas en Glasgow, una ciudad, por otro lado, que no es precisamente la más glamurosa del mundo. Yo, que soy asturiana y que nos dicen que llueve mucho en Oviedo, me encanta saber que hay peor. Y además que no llueve en Oviedo, como me oigan los asturianos decir eso, me matan. En Oviedo hace un tiempo maravilloso y tenemos solo mala fama, y los meteorólogos de este país están todos contra nosotros porque ponen nubes. No es verdad. Como decía, no es la ciudad más glamurosa del mundo, pero tuvo durante 2 semanas una concentración de escrutinio de toda la sociedad mirando hacia ellos. ¿Qué está pasando? Primero, hay algo irreversible en estas discusiones sobre cambio climático. Creo que ya la sociedad entendió que esto no es una cuestión ni de derechas ni de izquierdas, no es una cuestión partidista, no es una cuestión ideológica, es una cuestión de supervivencia pura y dura. Creo que la gente entendió que hablar de cambio climático no es hablar, tal vez en la narrativa, por estos últimos años en algo nos hemos equivocado, ¿no? Cuando poníamos todo el foco de ese relato en osos polares, en glaciales que se
en fin, que se melt, ¿cómo se dice? Fundían, gracias. Veo que todo el mundo habla inglés, fantástico. Wow, porque no es una palabra muy común tampoco. En glaciares que se fundían, cuando en realidad el foco deberíamos de haberlo puesto desde el principio en la supervivencia humana y no de las próximas generaciones, sino de ahora mismo. Y creo que ese cambio sustancial, ahí la salud ha contribuido mucho a llevar a ese cambio sustancial de mentalidad. Hemos entendido que lo que tiene que motivar esa acción para luchar contra las causas del cambio climático es la salud, la supervivencia como humanos. Es una cosa muy curiosa, yo que tengo pasado mis abuelos de zonas rurales, ¿no? Donde había huertas, donde los niños sabíamos que la leche no venía del supermercado, sino venía de una cosa que se llamaba vaca y de una cosa que pastaban y que se llamaba césped. Los que hemos crecido yo no he crecido en el ámbito rural, pero que tenía abuelos que habían crecido en el ámbito rural, tenían un respeto por la tierra fundamental. Aquel trozo que se cultivaba, evidentemente, no es que en cuanto recogías los tomates luego lo destruías o le echabas lejía por encima, al revés, lo cuidabas, lo mejorabas para que el año siguiente la cosecha fuera a ser mejor. Algo nos está pasando en esta sociedad que no tenemos ese reconocimiento de que lo que nos da de comer, de beber y de respirar, o sea, los ecosistemas, se han vuelto una especie de nuestro basurero donde tiramos todo lo que encontramos, ¿no? Millones de toneladas de plástico que acaban en los océanos, tiramos pesticidas, con tal de cultivar y vender ese año no pensamos lo que va a pasar el año siguiente, deforestación brutal que nos ha llevado a un cambio de ecosistemas donde los virus han tenido una ocasión de encontrar una manera de transmitirse que antes había unas barreras de los ecosistemas que no se lo permitían, y todo eso de alguna manera son cambios que nosotros hemos provocado y que seguramente podremos también resolver. En Glasgow se habló de, en el fondo, lo que se habló, aunque todos creen que era una agenda de ambiente, en realidad de lo que se habló fue de salud pública. En realidad ellos no lo saben, pero el Tratado de París y el Acuerdo Climático de Glasgow son tratados de salud pública global, muy estratégicos. ¿Por qué? Porque en ellos se decide la manera como se va a tener un sistema de producción de alimentos más sostenible. Es donde se decide qué tipo de movilidad vamos a ofrecer a nuestros ciudadanos, sobre todo en nuestras ciudades, qué tipo de diseño urbanístico necesitamos para que las personas se beneficien y cuando viven en las ciudades tengan un entorno que no perjudique a su salud, sino que al contrario la fomente y la proteja. ¿Qué tipo de combustibles vamos a usar para nuestro funcionamiento, ¿no? Si vamos a seguir utilizando combustibles fósiles, que al ser fósiles obviamente tienes que quemarlos, o sea, hay que hacer una combustión. Siempre que hay una combustión hay un resultado, que es un humo, unas sustancias tóxicas. ¿Dónde termina eso? En nuestros pulmones. En nuestros pulmones. Y creo que esa es la visualización que tenemos que hacer en este momento de por qué tenemos que involucrarnos todos mucho más en estas transiciones tan importantes a las que nos estamos confrontando y que en el fondo son cuestiones básicas de sentido común, puro y duro, de dejar de atentar contra lo que nos protege. Antes hablábamos en el café les decía que me parece como sociedad muy arrogante cuando decimos eso de hay que salvar el planeta. No hay planeta B, salvemos el planeta. ¿Y quiénes somos nosotros para salvar el planeta? Nosotros somos pequeñas hormiguitas que sobrevivimos en el planeta y que lo que tendríamos que hacer es por lo menos no contaminar, no destruir el entorno donde estamos para que ese entorno no se vuelva contra nosotros. Que es exactamente lo que está pasando. El planeta seguramente va a encontrar una manera de sobrevivir y a lo mejor no necesita de nosotros para sobrevivir. No sé si vieron ese vídeo tan espectacular que circuló unos días antes de Glasgow, de la conferencia de Glasgow, donde un dinosaurio les hablaba a todos los representantes de Naciones Unidas y les explicaba que ellos se habían extinguido como especie, como raza, y que por favor que no hicieran lo mismo ellos porque el planeta va a encontrar una manera de sobrevivir.
Así que lo que tenemos que hacer es entender que nuestra vida depende de eso y que en función de eso pongamos las bases para que nuestra salud esté muy protegida. ¿Cuáles son esas bases? Una, la transición a una energía renovable. Y esto de verdad que no es una cuestión ni de Greenpeace, ni de ambientalistas, ni de progresistas o no progresistas. Es una cuestión de pulmones. Perdonen la fonética, que hubiera parecido que quería decir otra cosa, ¿no? Es una cuestión de pulmones. Es decir, si no aceleramos esa transición a energías que dejen de contaminarnos, nuestros pulmones van a estar a riesgo. ¿Por qué? Porque todos los días tragamos el equivalente de 10.000 litros de aire, 10.000 litros, porque respiramos y respiramos permanentemente, es algo que no podemos dejar de hacer. Y en esa respiración hay 10.000 litros de aire que permanentemente entran y salen. Y con ese aire, evidentemente, entra todo lo que hay en él. Y lo que hay en él son unas cosas que se llaman particulate matter, PM2.5, que es un conglomerado de un tóxico que va a entrar en nuestros pulmones. Obviamente va a afectar a nuestros pulmones, es decir, va a ser responsable de, a largo plazo, pues, de cáncer de pulmón, va a ser responsable de enfermedades respiratorias crónicas. ¿Quién no sabe si tiene asma cerca? ¿Quién no sabe de lo que estoy hablando? Neumonía en países menos desarrollados y evidentemente cuando hay un virus nuevo que es respiratorio y que se transmite por el aire, es evidente que si encuentra esos pulmones que ya son vulnerables, que son personas que han vivido en ciudades donde los niveles de contaminación del aire eran muy altos, va a encontrar una vulnerabilidad más alta y con lo cual mejor posibilidad de transmitirse. Y además va a encontrar personas que van a tener unas enfermedades ya de base que van a hacer que si están en contacto con el virus, esa enfermedad sea mucho más severa. Esa es una de las transiciones importantísimas que tenemos que hacer desde el punto de vista de salud pública. La transición a una energía limpia. La otra es la transición a sistemas de producción de alimentos mucho más sostenible. Cada año tiramos a la basura 30% de los alimentos que se producen. 30%. Y no solo los tiramos a la basura, hay que gestionar esa basura que termina incinerada en muchos sitios, con lo cual también contribuye a esa contaminación del aire. Otra transición clarísima es las ciudades. Tenemos que hacer una transición a planificación urbana que nos proteja, que esté destinada a nosotros como ciudadanos y no a los coches. Ahora mismo cualquiera que tome la plantilla de una ciudad, y no vamos a hablar de Madrid, hablamos de cualquier ciudad grande en el mundo, si se analiza la ciudad, los espacios dedicados a los coches, parking, zonas de movimiento de coches, no tiene nada que ver con el espacio destinado a nosotros, a sus habitantes. El coche gana, pero de lejos, de lejos. La planificación urbanística en nuestras ciudades ahora mismo está hecha para el coche, no para el humano, para el coche. Tenemos que encontrar una manera de tener algo que responda a nuestras necesidades de transporte, de movilidad, de commuting, que nos permita ir a trabajar, que además permita que la gente menos económicamente beneficiada también tenga acceso a un transporte público, sostenible, de alta calidad y que esté accesible, que responda a esas necesidades y dejar las ciudades para que podamos también caminar, interactuar socialmente, y eso va a ayudar mucho a la salud mental, perder toda esa falta de contacto humano que tenemos en nuestras ciudades y de nuevo reducir esos niveles de contaminación que nos están literalmente matando a 7 millones de personas cada año. Así que, como decía, Glasgow no deja de ser una cuestión de salud. ¿Se llegó a un acuerdo en Glasgow? Sí, por primera vez se nombra en el acuerdo la necesidad de phase out, o sea, de acabar con el uso del carbón. Ya no se dice acabar, ahora se dice reducir, pero bueno, por lo menos está dentro. Se habla también por primera vez de eliminar los subsidios a los combustibles fósiles, también es un avance. Y lo que está claro es que se mantiene eso de 1,5 grados, ¿no? De no sobrepasar esa temperatura de 1,5 grados. Por encima de 1,5 grados, las consecuencias para la salud humana
Ya sé que se ha hablado mucho de cómo sube el nivel del mar, de qué pasaría con la acidificación de los océanos, de qué pasaría cuando se funden los glaciares, qué pasaría con los osos polares. Se ha hablado poco de lo que pasa con nuestra salud. Por encima de 2 grados, las consecuencias para nuestra salud serían dramáticas, dramáticas. Estamos viendo vectores, o sea, mosquitos de malaria o de dengue en zonas donde no los veíamos antes. ¿Por qué? Porque tienen mejores condiciones de vida. Sería incompatible con una producción agrícola que es evidentemente lo que necesitamos para comer todos los días. Si no hay producción agrícola, vamos a tener un problema de escasez de agua y escasez de alimentos. No quiero ser pesimista, al contrario, el optimismo está ahí. Primero porque el Acuerdo de Glasgow no es obligatorio y eso significa que los países no tienen un mecanismo legal obligatorio, pero al no ser obligatorio eso no quiere decir que el que quiera no pueda ir a más. O sea, ese acuerdo es de mínimos porque evidentemente es un consenso y cuando hay que consensuar entre 200 países se va siempre al mínimo común denominador, pero está claro que no está escrito en ningún sitio que aquel país que quiera ir a más o aquellos responsables locales y municipales, los alcaldes tienen una tarea maravillosa en este momento. Pueden ser los mejores ministros de salud, pueden ser los que lleven a esta política intersectorial a su mejor desarrollo. Y la parte positiva, nosotros estaremos ahí, nosotros la salud, los responsables de salud pública, estaremos ahí para cuantificar esos beneficios para la salud. Hay muchos beneficios para la salud que se van a obtener si se pone en marcha un transporte público sostenible, no contaminante. Hay muchísimos beneficios para la salud si empezamos a hacer reducciones de ciertas emisiones, eficiencia energética en nuestros edificios. Y nosotros querríamos cuantificar esos beneficios para la salud para que esos alcaldes, esos políticos, esos responsables municipales puedan usarlo también en sus campañas. ¿Qué va a motivar más y obtener más votos que alguien que pueda demostrar cuántas vidas ha salvado? Esa es la parte positiva, la parte que nos va a generar. Espero que muchos alcaldes tomen nota de que les podemos cuantificar cuántas vidas están salvando y eso sería su mejor campaña electoral, sean del partido que sea. Háganlo por la salud de la gente y creo que ahí hay una cuestión importantísima. La sociedad además no va a aceptar ir para atrás. Esto ya es irreversible, ya el movimiento es muy positivo. Una última información y ya les dejo tranquilos. Estamos entre mutuas, estamos entre gente que trabaja en salud, que lleva muchos años dedicándose a proteger, a prevenir, a responder y creo que hay una información que les va a gustar y que ojalá se puedan unir también. Durante la COP, la presidencia de la COP, el Reino Unido y la Organización Mundial de la Salud lanzamos una iniciativa a la cual se unieron ya 52 países. España es uno de ellos, pero 52 países, ojalá se sigan añadiendo más y ojalá ustedes puedan influenciar en esto. El sector salud, el sistema sanitario, globalmente contribuye en un 5% a las emisiones de carbono a nivel mundial, 5%. Obviamente, porque nuestros hospitales requieren mucha energía, tienen mucha basura, tienen que gestionar muchos residuos, tienen mucho uso de químicos, de agua, de producción de alimentos, transporte para llegar, el packaging de todos la farmacéutica. Bueno, la cuestión es que ese 5% global, el sector salud quiere mostrar su liderazgo contribuyendo también a esa reducción. Y sería una contribución muy positiva que está estimulando mucho al personal sanitario, que les da como mucha motivación y que contribuiría, como digo, a ese 5% de emisiones. Obviamente estoy hablando de países ricos, los países pobres no contribuyen en nada a las emisiones, pero los países de nivel económicamente alto o medio van a comprometerse a reducir sus propias emisiones en nuestros centros sanitarios. Eso es muy positivo. Ojalá en alguna ocasión que tengan reuniones o que puedan pasar el mensaje para que cuantos más hospitales se unan a esta descarbonización del sistema sanitario, esto da un impulso, genera mucha motivación entre el personal sanitario y demuestra también que se puede liderar con el ejemplo, que el sistema sanitario también va a contribuir. Mucho positivo por hacer, porque como digo, se puede ir a más. Hay muchos beneficios para la salud que se van a obtener de esta estrategia mucho más sostenible y les invito a todos a tener
una estrategia en sus empresas que ya sé que es irreversible y que va solo a más de sostenibilidad, porque ya los jóvenes no nos van a permitir otra cosa, la transición en la que tenemos que incorporarnos no nos va a permitir otra cosa y porque nuestra historia y nuestra supervivencia va a depender mucho de ello. Muchas gracias por su atención.